parte de lo que se favorece, parte de lo que se favorece es que la persona pueda ser paciente consigo mismo y no desesperarse ante lo que siente. Recuerden que hay altibajos que son como mareas, entonces hay que favorecer que el paciente no se desespere, sobre todo consigo mismo. Además de que tiene, y es mucho de lo que se ve en la terapia, los pacientes tienen que lidiar mucho con las opiniones desacertadas de personas con buenas intenciones. Tienen buenas intenciones, pero el consejo que dan no es el mejor. Mira, ya eso pasó, suelta eso. Entonces todo eso va complicando la vivencia del duelo. Porque vienen esos comentarios de personas que queremos y que nos quieren y que muchas veces nos comparan con otros y nos hacen sentir que la vivencia que yo estoy teniendo es inadecuada. A una le decían, todavía tú estás yendo al cementerio. Hay que dejar que la persona, el cuerpo, le va incluso diciendo a la persona cómo ir actuando. Pero las personas con buenas intenciones, recuerden, y eso podemos incluso, si no nos trabajamos como terapeutas, pudiéramos caer en lo mismo. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. De hecho, vamos a ver algunas preguntas más adelante que como terapeutas tenemos que hacernos para saber si podemos trabajar en esta área que es tan delicada. Hay que tener en cuenta también que hay duelos que no son autorizados o no reconocidos. Esto sobre todo a nivel social. ¿Qué ocurre? Hay situaciones donde la pérdida no es reconocida. La pérdida de una expareja, por ejemplo, un noviazgo que se rompe. Y es bueno que ustedes sepan algo. Cuando alguien muere o cuando hay una separación, el cerebro tiene una reacción de duelo. Al cerebro lo que más le afecta son las separaciones. Entonces, cuando pasan eventos como esos, el cerebro no distingue entre si me dejó o se murió. El cerebro lo único que sabe es que esa persona ya no está conmigo o que eso ya no está conmigo. Entonces, quienes no reconocen esto, entonces suelen juzgar y hacer estos juicios entonces perjudica más al doliente y hace que la vivencia sea un poco más traumática, porque yo no estoy alcanzando los estándares que otros quieren. Entonces, hay pérdidas de personas que quizás no las veíamos con frecuencia, pero que fueron parte de la infancia. Y puede que haber alguien que diga, pero ustedes ni se veían, ¿y cómo te dolió tanto? Entonces, hay relaciones que no son reconocidas. Por ejemplo, una persona que terminó una relación hace años y se enteró que esa persona murió. Y aunque ya yo me casé y hice mi vida, bueno, pues esa persona fue parte importante en algún punto del camino. Entonces, eso hay que reconocerlo. Otro punto es pérdidas cuando la pérdida no es reconocida. En el primer punto vemos que la relación no es reconocida y en el segundo la pérdida no es reconocida. Es por ejemplo cuando hay enfermedades crónicas. Hay personas que le diagnostican ciertas condiciones donde su vida cambia. No puede llevar el ritmo que antes tenía y eso duele. Entonces nos podemos encontrar con quienes nos dicen, no, pero tú estás viva. Todo continúa. La muerte de mascotas, los animales se quieren muchísimo y es un amor genuino. Entonces, cuando muere un animalito, a veces encontramos juicios porque esa pérdida no es reconocida, las pérdidas perinatales, pero tú no siquiera llegaste a conocer a ese bebé y cómo te duele tanto. Otro detalle que puede darse como duelos no autorizados o no reconocidos es cuando el doliente no es validado, personas con discapacidad, personas mayores con enfermedades neurológicas graves, donde a veces la gente hace comentarios, pero por lo menos está vivo, pero hay un duelo. Recuerden que hay capacidades físicas. De hecho, el proceso de envejecer conlleva un duelo también, un duelo de abandonar la juventud y saber que hay cosas que ya no las puedo hacer igual que antes. Entonces, muchas veces a estas personas no se les reconoce el pequeño dolor o de la magnitud que sea que puedan sentir. También hay circunstancias que hacen que un duelo no sea tan reconocido y que se manejan muchas dificultades alrededor, las muertes por suicidio, la de comisión de crímenes o por sobredosis, donde a veces el comentario de otros es que se buscó su muerte, pero al doliente eso no le sienta bien. Entonces, les repito, los dolientes tienen que lidiar mucho con las opiniones de los demás, que les quieren mucho y que tienen buenas intenciones, pero que son desacertadas.
Vamos aquí a hablar de las fases del duelo. Es bueno aclarar que las nuevas literaturas, de hecho en mi caso, no los tengo aquí mismo a mano, pero siempre me baso en los libros, por ejemplo, de Rosa Mariana Brea Franco, que en nuestro país es una persona que tiene grandes conocimientos en la materia y de hecho es quien me ha formado en 2 ocasiones. Cuando se habla de estas fases, estas literaturas actualizadas, hablan de que no es algo lineal. No es que después de la negación va la ira o enojo, no. Esto más bien es un proceso donde se da la negación. La negación es una etapa donde a la persona le cuesta. Es como si el cerebro no asimila la vivencia, no asimila lo que ha pasado. Y hay expresiones como esta, aún no me creo que sea verdad. Es como si estuviese viviendo una pesadilla. De hecho, a veces las personas sienten una sensación de irrealidad. Pero es verdad que yo estoy viviendo esto. Todo esto es parte de esa fase de negación. También puede darse donde hay una aparente entereza emocional, actuando como si no estuviese pasando nada. Entonces, cuando vemos que la persona está actuando así, presumiendo de una supuesta fortaleza, puede ser una trampa de la negación. También la ira o enojo, porque a mí, porque a él, fue culpa de, por ejemplo, muchas veces pasa con algunos internamientos que hay que encontrar un culpable, fue un mal manejo médico, que no es que no lo haya, pero está como esa rabia que no lo manejaron bien. La depresión, esta situación me duele saberlo, sufro por lo que ha pasado, ante ya la pérdida me siento solo, el vacío que esto deja. Me apena pensar en su futuro, por ejemplo, en casos donde hay niños con una condición o una discapacidad, que esa discapacidad le va a acompañar a lo largo de la vida. Los padres se preocupan mucho y les deprime pensar en su futuro. Otro punto que puede darse como fase es la negociación, que es una nueva conducta defensiva que trata de evitar lo inaceptable. Es como un canje. Vamos a hacer un cambio para restituir el cambio con una buena conducta. Es decir, de repente me diagnostican una enfermedad terminal y yo digo, no, a partir de ahora yo voy a beber jugos verdes y yo voy a hacer para que esto deje de ser. Y es como una forma de negociar. Voy a portarme bien para que esto se elimine. Cuando hay niños con una condición, de hecho, o si, diferentes situaciones, las personas dicen, mira, voy a caminar tantos kilómetros, voy a ir a tal sitio para que esto deje de ser, como hacer estas promesas. También como última fase aquí, pero recuerden que no lineal, está la aceptación. Y antes de explicar la aceptación, ¿por qué se habla de que no es algo lineal? Porque después de haber vivido y de haber pasado los años, la persona un día puede despertar melancólico, melancólica y puede preguntarse por qué a mí. No puedo creer todavía que esta situación fue así. A veces siento que no entiendo. Entonces, devolviéndome un poquito a esta parte de la aceptación, la persona ya entiende que no puede cambiarlo, que tiene que hacer algo al respecto, que tiene que cuidar de sí mismo, que la vida tiene que continuar, que si es, por ejemplo, una condición de salud, hay que informar a otros sobre esa condición. Entonces, todo esto, recuerden, se vive dentro de los altibajos de la vida y puede que en algún momento, después de una, no se viven en orden, después de una puede regresar otra, simplemente hay que seguir siendo pacientes en el proceso. Un detalle interesante cuando los duelos se complican es el duelo patológico o no resuelto. Si estos síntomas que voy a mencionar ahora continúan por más de 6 meses a un año después de la pérdida, entonces es un duelo al que hay que ponerle una atención más. Hay que aumentar la atención que se le está dedicando. Incapacidad de hablar normalmente de la muerte, lo que pasó con la persona. Conservación del ambiente de la persona que se fue con todas sus pertenencias y posesiones. Al principio, como parte de las reacciones, puede darse que alguien quiera que le quiten todo lo que le recuerde al ser querido o quiere que le dejen el ambiente intacto. Eso se respeta. De hecho, hay que acompañar y ser pacientes porque al mismo tiempo es el que le va a ir diciendo a la persona qué ir haciendo con eso. Es normal que los 2 primeros meses me ha pasado acompañando a personas que han perdido bebés de 9 meses que no quieren entrar y ver la habitación del niño.
Todo eso es esperable los primeros meses. ¿Y a qué me refiero con que después el mismo tiempo va ayudando a la persona a saber qué hacer? Recuerdo acompañando a alguien con una vivencia de duelo, que en una de las sesiones me cuenta que un zapatito de la niña, cuando ella lo fue a tocar, se despegó. Y analizando por qué se despegó, bueno, el tiempo que estaba ahí sin usarse. Entonces, ahora, ¿qué hay que hacer con esto? Hay que darle vida a otra vida, en el sentido de, vamos a ver a quién podemos donarle esto. Pero eso salió con el tiempo, no como un proceso que fue impuesto. Y ustedes van a ver, vamos a ver más adelante cómo no puede haber una imposición, es un proceso rígido a nivel terapéutico. Hay que tener la flexibilidad y la sensibilidad de dejar que el paciente vaya fluyendo. De hecho, a veces pasa que hay familiares que cuando el doliente va a llegar, quieren quitarle todo sin la autorización del doliente. Hay que preguntar cómo quiere la persona que se le apoye, en el caso de los familiares que nos van a brindar apoyo. Porque si de alguien debe salir esa decisión, es del doliente principal en este caso, no de otros. Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces, regresando a esta parte, si la persona ya va de 6 meses a un año y no puede devolverse a vivir su vida, sino que quiere conservar todo igual, tiene unos sentimientos de culpa exagerados, un estado depresivo que no le permite vivir, una baja autoestima, síntomas somáticos fuertes cerca de las fechas importantes, entonces es un duelo al que hay que prestarle mucha atención porque se está patologizando. Continuamos, por ejemplo, ahora con algunos modelos de proceso, más bien de acompañamiento en el afrontamiento del duelo. Uno de ellos es el proceso dual. Hay tres diferentes opciones. Por ejemplo, hay mecanismos, perdón, orientados hacia la pérdida. ¿Qué se hace en estos casos? Bueno, que el paciente se dé el permiso de añorar, llorar, rumiar la situación, escribirla, hacer algo con lo que ha pasado. Por otro lado, hay mecanismos que van orientados hacia la restauración, que se asuman nuevos roles. Y hay una oscilación, un balance entre esa confrontación o más bien ponerse en contacto y esa restauración. Yo les puse esta imagen aquí en la parte derecha inferior. Recuerdo una charla, ahora olvidé el nombre de la persona, que él decía que los duelos se cosen desde afuera hacia adentro. Hay momentos en los que hay que conectar y hay momentos en los que hay que hacer otras cosas. De hecho, es recomendable que haya un equilibrio entre conectar con el dolor y hacer otras actividades. No puede ser todo conectar con el dolor nada más, tampoco puede ser todo en hacer otras actividades y vivir como que esto no ha pasado. Recuerdo a alguien que me dijo, yo quisiera arrancar esta página del libro. Estas cosas no se arrancan, se viven. Y yo le decía a una paciente, ¿cómo tú eliminas el año 2014, 2015, 2016? ¿Cómo tú lo eliminas de la historia? Es imposible, es integrar esto a la vida. No es resolver, no es resolverlo, es reconciliar. Reconciliarme con esta realidad que tengo todo el derecho de que no me sea agradable. Entonces, retornando acá, es eso, es integrarlo a la vida y tiene que haber ese balance entre conectar y hacer otras cosas. Entonces, este modelo propone estas tres diferentes maneras. Particularmente yo me voy más por la oscilación. Vamos a tener momentos donde necesitas estar solo, sí, claro, eso se necesita, pero hay otros momentos en los que tú vas a necesitar la compañía y el apoyo porque tampoco te puedes ensimismar, no te puedes encerrar en ti mismo, en ti misma. Entonces, todo eso se favorece en este último punto del modelo, de la oscilación. Cuando como terapeutas queremos acompañar a otros en ese proceso de vivencia del duelo, hay que hacernos algunas de estas preguntas. Son algunas simplemente de todas las que habría que hacernos. Realmente yo me siento cómoda con personas que están en crisis, desesperadas o en llanto continuo. ¿Cómo yo reacciono cuando veo a otros llorando? Eso es importante porque acompañar a alguien en el, duelo, en el proceso de vivencia de duelo requiere tener esa capacidad. Puedo percibir el mundo a través de los ojos de la persona, puedo más o menos entender lo que está viviendo. ¿Puede la persona percibir mi deseo de querer comprender su situación?
¿Realmente quiero comprender lo que sucede o solo me escucho a mí mismo? ¿Soy capaz de poner límites como persona ante la situación de este doliente? ¿Sabría cómo hacerlo? Entender que ese es su dolor, no el mío. Porque como ya yo he tenido mis experiencias y mis propias vivencias, no puedo mezclar una cosa con la otra. Y no puede ser que el paciente me cuente algo y yo me descompense. ¿Cómo le voy a brindar la contención que necesita? Esas preguntas son importantes porque recuerden que al principio les decía, este trabajo empieza conmigo como persona. Soy yo la que primero tiene que trabajarse y saber lidiar con esta situación para poder ayudar a otros y no engancharme y no hacer un proceso que como estudiantes de psicología, que son la mayoría y profesionales en el área, saben, no puedo favorecer que el paciente haga una transferencia ni yo hacerle una contratransferencia. Ahora, ¿qué pasa? No podemos quitar el foco aquí de que somos seres humanos. Como seres humanos que tenemos vivencias y hay situaciones. Si un día frente a un paciente una lágrima se me sale, yo no puedo decir, no, yo no estoy llorando. Hay que ser honestos. Lo que tú me has contado me ha conmovido mucho y por eso se me salió una lágrima, por eso lloré. No es lo recomendable que pase, pero sí pasa. También conmigo tengo que ser compasiva. Pasó y simplemente soy honesta. Ahora hay principios básicos de un terapeuta de duelo que hay que tomar en cuenta. ¿Qué es importante? Estar presente, acompañar al doliente en su dolor, no quitarle la pena. Si hay un terapeuta que cree que le va a quitar la pena al doliente, está equivocado porque recuerden que les he dicho algo de esta charla que los duelos no se curan, se integran a la vida. Hay personas que quieren desintegrarlos, eliminarlos de la vida y eso es imposible. Entonces, como terapeuta es esencial saber eso. Vamos a acompañar a la persona lado a lado en esa vivencia, pero no eliminarle todo lo que esto implica. Incluso poder ayudar al doliente a saber a qué se va a tener que enfrentar, aunque las cosas no son lineales, pero normalizarle algunas situaciones que puede estar viviendo. Otro detalle importante es estar presente con el doliente. Y esto no es un trabajo meramente intelectual. Como les decía, es acompañar lado a lado, no de frente. Aquí yo no soy la experta. Te estoy acompañando. No es un proceso estructurado como hay otras entrevistas clínicas que les realizamos a los pacientes. No puede ser que el foco de atención a un paciente o a un doliente en este caso sea yo llenar una entrevista estructurada. Más bien voy a trabajar con el paciente, con lo que me traiga. No puedo tener la rigidez de que en la terapia hay estos procesos y tengo que llevarlos así. Más bien es un proceso donde hay que flexibilizar. Otro detalle es ofrecer un espacio sagrado, respetando los silencios, apreciando la comunicación no verbal, qué gestos que puedo percibir en la persona. Y eso va a permitir que el doliente viva su proceso a su ritmo, no el impuesto por otros, que esto es importante. Mucha gente va a querer imponer vivencias de cómo tienen que ser las cosas. También estar presentes en el caos y la confusión, sin querer imponer orden ni lógica. Respetar las creencias religiosas del doliente. Es normal en procesos de duelo que la persona cuestione a Dios y puede cuestionar las creencias de los terapeutas. Eso puede pasar. De hecho, en terapia me ha pasado que me hacen preguntas que son más de índole espiritual que psicológicas. Entonces hay que saber cómo manejarse en esas situaciones. También saber que estar presente significa aprender del doliente, no enseñarle cómo vivir el duelo. No es como yo vivo los míos, que el doliente los va a vivir, es a su manera. Tener en cuenta también que nuestro acompañamiento tiene que trascender los estereotipos sociales. Hay estereotipos sociales, los hombres no lloran, las mujeres son más emotivas. Entonces, si me encuentro con un paciente masculino que llora, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a estigmatizar? ¿Voy a pensar más en este estereotipo social? No. El acompañamiento tiene que trascender esas cosas. Esas son detalles culturales, no científicos. Entonces, respetar la vivencia de cada quien. Porque recuerden, hay muchas formas de reaccionar y todas son consideradas normales. Otros principios básicos de un terapeuta que quiere acompañar a otros en este proceso de vivencia del duelo
Acompañar implica curiosidad, compasión, no pericia o ser un experto en técnicas. Eso no es lo que toca. Hay que recordar que el doliente es el experto en su vivencia, es el que conocía la relación, el que vive su proceso, el que vivió con la persona o la circunstancia. También el doliente necesita ser escuchado una y otra vez. Y en eso, cuando, por ejemplo, hay un acompañamiento familiar, hay que favorecer que otros miembros de la familia entiendan que la persona puede querer repetir una y otra vez lo que ha pasado y hay que tener la paciencia de escuchar, porque así es como la persona va revisando sus recuerdos, construyendo un significado lentamente. El significado propio de la persona, del doliente de esa pérdida, no el que el terapeuta quiere, el que el vecino, la amiga quiere. Tener en cuenta que el acompañamiento no significa cambiar a la persona, significa ofrecerles un espacio sagrado, que es donde el cambio va a tener lugar. Nos toca también como personas acompañantes en un proceso de duelo, familiarizarnos constantemente con varios modelos de abordaje que son validados científicamente. Las neurociencias, por ejemplo, han aportado mucho a la comprensión de las vivencias del duelo. Nos toca ponernos en constante, actualizarnos, constante lectura de estos temas, entendiendo que ninguno de esos materiales teóricos abarcará todos los aspectos para ayudar a los dolientes. Tener en cuenta, y eso se lo mencionaba ahorita, que la meta terapéutica es de reconciliación, no de resolución. No debemos imponer que las personas vuelvan a ser como antes. Es necesario que descubran que el dolor, esta vivencia de pérdida, les ha transformado. Entonces, por ejemplo, me he topado en la terapia, personas me han dicho, óyeme, lo que he vivido me ha marcado un antes y un después, yo no soy la misma. Recuerden que esto se vive a nivel emocional, físico, espiritual. Y en todas esas diferentes áreas de la vida, el duelo transforma y hay un cambio. Y hay que acompañar al doliente en ese proceso. Aquí, tocando otros detalles del terapeuta, la persona que va a acompañar a otro en este proceso de duelo, tiene que tener respeto, respeto por las creencias, por la persona, autenticidad. Cada uno tiene un estilo propio como terapeuta. No puede ser que el paciente sienta que yo estoy fingiendo ser quien yo no soy. Se debe de transmitir seguridad y confianza. Recuerden que es un tema delicado y yo no puedo estar tambaleándome con terapeuta. En el caso del manejo del duelo, hay que manejarse con esa presencia en el aquí y el ahora. ¿Qué siente el doliente en este momento? Es verdad que en algunos momentos salen experiencias previas de pérdidas, pero yo voy a trabajar en base al presente. Hay que tener humildad, hay que preguntar a veces, hay que consultar, hay que hacer coterapia, hay que ver cómo otros colegas manejan la situación, no creernos que tenemos la verdad absoluta. También en este proceso hay que ser precisos y concretos. No podemos manejar un lenguaje técnico. De hecho, ese lenguaje técnico hay que cuidarlo en todas las esferas de la psicoterapia. No podemos decirle al paciente términos que no vaya a entender. Lo que tú tienes es un cuadro caracterizado por esto. No, vamos a hablarle lo más llano posible. Un detalle es usar bien el humor. Yo me puedo reír con el paciente, con el doliente, de algo jocoso que quiera contar desde el querido. Me ha pasado acompañando recientemente a alguien que le he dejado en las sesiones, ella me ha enseñado fotos de cómo era su hija, me ha contado anécdotas y nos hemos reído juntas, no yo de ella. Entonces el humor es así, utilizarlo bien, reírme con el doliente, pero no del doliente. Tiene que haber una mezcla de mente y corazón. Recuerden que ahorita vimos en un slide que el manejo no es meramente intelectual, no es aquí a demostrar cuánto yo sé de psicología. Es un proceso donde hay que poner el corazón para poder acompañar a otros, porque estamos lidiando con el dolor de la persona. Un terapeuta de duelo tiene que tener amplios conocimientos sobre la vida y la muerte, el poder hablar de la muerte. Hay personas que quieren tapar este tema, que de esto no se habla, en mi casa esto no se menciona, a veces se cree que eso es viral, no, no, la muerte no es viral, que porque hable de eso me puede pasar. Al final el requisito es estar vivo, pero no es un tema de que
tengo que manejarme como un tema tabú. No, esto tiene que hablarse. No todo el tiempo, es aprovechar ocasiones, por ejemplo, con los niños, que ya a partir de los 6 o 7 años van teniendo una comprensión un poquito más, pudiéramos decir, comprenden un poco más lo que es la muerte, en el caso de la muerte, porque al principio ellos no lo ven como una pérdida irreparable, no reparan mucho en eso. Entonces hay que aprovechar momentos, si vemos una flor que se secó, poder aprovechar esos momentos y que vea un animalito que murió, un animalito muerto, que este tema no sea un tema tabú. Ya en la adolescencia, los adolescentes van pensando incluso, a pesar de tener la audiencia imaginaria y la fábula personal de creerse especiales, saben que hay una realidad de la muerte. Incluso a veces piensan en el propio suceso de su muerte. Lo único que no le dan tanta importancia, pero son más conscientes. También como terapeutas tenemos que trabajar con nuestro self, mi propio yo como instrumento, que tiene que estar nutrido con trabajo de mis propias vidas. De hecho, parte de lo que siempre nos recomendaba quien nos formó es hacer un trabajo de todas las que yo recuerde a lo largo de mi vida, anotarlas, cómo yo las viví, qué pasó, cómo me sentí, cómo me siento hoy, qué se repite en todo esto que he vivido. Y eso me ayuda a mí como terapeuta a conocer cómo son mis vivencias, cómo yo manejo los duelos, porque no puedo quitar de esta esfera que soy un ser humano también y que tendré mis propias vivencias. Y otro detalle es la empatía. Y eso incluso yo lo uno con esa parte de yo como persona que acompaño a otros, cómo me acompaño a mí misma en el sentido emocional. Soy paciente conmigo, si soy paciente conmigo cuando pienso en una cosa una y otra vez y busco la manera de gestionar eso, mi trabajo en terapia, voy a favorecer que otros también hagan un trabajo terapéutico que sea sano, que sea aceptable. ¿Qué se necesita para elaborar un duelo? Hay que disponer de tiempo y espacio para llorar, pensar y recordar. Momentos donde la persona vuelva y vea fotos del ser querido, si fue una muerte, un divorcio, por ejemplo, en este caso quizás la persona no va a ver, a regresar a ver ciertas cosas, aunque pudiera pasar, pero necesita el tiempo para llorar. Hay vivencias que se le van a repetir una y otra vez. La persona tiene que tenerse como doliente mucha paciencia, ser bondadoso consigo mismo. Importantísimo que pueda comer bien y descansar lo suficiente. Y cuando hablamos de comer bien es comer sano, no es a comer chucherías, comida chatarra. Es un momento para cuidarse, consentirse, buscar experiencias, compañías y momentos gratificantes que produzcan paz. A veces como mecanismo evitativo, me ha pasado que hay pacientes que han tendido a alcoholizarse para olvidar. Cuando hay un duelo que hay que vivirlo, lo sano no es el consumo de sustancias para no pensar en el dolor. Es saber qué hacer cuando me toca pensar en el dolor. Y otro detalle es compartir la experiencia con personas afectivamente cercanas, que sepan tolerar y consolar sin descalificar. No con estos de que todavía tú estás así y a esta altura del juego te está pasando esto. Ese tipo de personas no es lo que el doliente necesita cerca para poder vivir sanamente su proceso. Miren, ahora la literatura cuando aborda el manejo del duelo, ya ustedes saben que no se centra tanto en etapas, sino que son fases que no son lineales, pero también hay tareas. Aquí no están enlistadas tal como aparece en la literatura, yo las nutrí un poco con lo que ha sido mi experiencia de formación y como terapeuta. Parte de lo que necesita el doliente es reconocer la realidad de la pérdida y comprenderla, aceptar esa parte, y más que aceptar, al principio es un reconocimiento. Luego va a experimentar emociones asociadas a la pérdida. Tiene que reaccionar a la separación, vivir esa pérdida, y que hay pérdidas secundarias que implican de hecho un cambio de rol. Alguien que ha enviudado ya no es la esposa de, ahora es la viuda. ¿Cómo queda mi papel de hija,
después que los padres han muerto. ¿Cómo asimilo que ahora soy huérfana? También recordar al fallecido y revisar la relación, los sentimientos que están asociados. Hay que adaptarse a un ambiente en el que el ser querido no está presente. De hecho, una de las familias que me ha tocado acompañar recientemente es una familia de un niño con una condición, tiene autismo, y los padres murieron en un accidente y solo sobrevivió el niño. No era lo mismo para estos abuelos compartir un momento con este niño, ahora saber que ellos son los responsables y quienes tienen esa responsabilidad de cuidar de este niño y adaptarse a una realidad en la que ya mamá y papá de este jovencito ya no están. Entonces, hay que adaptarse a un ambiente donde ya la persona no está. De repente pasaba que si era papá, si fue papá quien murió y era quien sustentaba económicamente a la familia, hay que adaptarse ahora a un ambiente donde puede que conseguir el sustento económico sea difícil y de repente le toque a mamá salir a trabajar y conseguir. O si trabajas, ahora tiene que adaptarse a que es menos el ingreso porque papá no está. Hay que renunciar a viejos apegos y concepciones anteriores del mundo. Recuerden que esto mueve la tierra del piso y la persona tiene que reformular sus creencias o revisarlas. Las creencias, siempre y cuando sean coherentes, ayudan. Y esto es lo que se le transmite incluso a los niños, en la vivencia del duelo con los niños. Hay que saber qué decir y no decir. Esto es un tema muy amplio, que no basta en una sola noche para abordarlo, pero hay creencias que a veces no ayudan. Hay niños que se les dice, está en el cielo, entonces de repente puede pensar, y entonces se me puede ir al cielo o también otra persona que quiero y que generar confusión. Papá Dios se lo llevó porque necesitaba. Recuerdo en terapia, de hecho de esa misma familia que me ha tocado acompañar, que una persona le dijo, mira, yo me soñé con ella y ella dijo que ella está feliz allá arriba, que ustedes dejen de sufrir. Y de adolescente, preadolescente más bien, con 12 años, reaccionó y dijo, ¿y cómo ella va a estar feliz allá en el cielo y su hijo con autismo sufriendo aquí? ¿Cómo ella va a estar feliz si lo dejó llorar, si nos dejó llorando? Entonces hay que saber qué decir. Las creencias ayudan siempre y cuando sean coherentes. Recuerden que los niños y adolescentes tienen la capacidad de razonar y cuestionar y van a cuestionar lo que se les dice. También hay que reinvertir energía emocional. Hay que hacer otras cosas. Recuerden que las heridas se cosen desde adentro hacia afuera. Hay momentos donde se entra y se pone en contacto, pero hay momentos donde se sale a otro contexto, otras realidades. Un equilibrio entre esto. Como ustedes saben, me ha tocado acompañar a personas que tienen miembros en la familia con una discapacidad. Cuando hay una discapacidad en la familia, un niño que nace, por ejemplo, con esto, es un proceso muy doloroso. Ningún padre, ninguna madre quiere que un hijo tenga una condición. Y se vive un proceso de duelo porque se perdió el hijo soñado, el hijo esperado. Entonces, en ese proceso de acompañar a estas personas, hay que ayudarlas. Las tareas aquí son más amplias porque tienen que aceptar la situación, permitir que expresen sus emociones, facilitar la red de apoyo. Cuando hay un hijo, de hecho, para criar un hijo, como dice una frase por ahí, se necesita una tribu. Cuando hay un hijo con discapacidad, la tribu tiene que ser más grande. Y como parte de esa tarea de acompañamiento, hay que ampliar las redes de apoyo. Porque se dan muchas cosas. Hay papás que ante esta situación abandonan y mamá está criando sola. Entonces hay que saber cómo hacer esto, que otros miembros de la familia también se unan y apoyen. Hay que estimular para elaborar un presupuesto de gastos. Estos niños requieren diferentes tipos de terapias. No es como un niño típico que mamá y papá sueñan con que va a estudiar ballet la niña, va a ser pelotero el niño. Hay un sinnúmero de expectativas que cuando el niño o la niña nace con una condición se pierden y eso duele. Entonces hay que entender eso. Hay que dar opciones para consulta genética. A veces ellos quieren eh, investigar al niño, a veces investigar como parte de la familia, si por alguno de los dos. No siempre es muy sano favorecer que se den ciertos cuestionamientos. Ahora, si ellos sanamente y explorando los motivos quieren ver y hacer un examen familiar, eso se puede.
Hay que explorar las convicciones espirituales también, trabajar con la pareja de forma individual y conjunta, porque muchas veces pasa que se centran en el rol de padres y se olvidan de que son una pareja. Mamá se vuelve sobre el niño y abandona su rol de esposa. Entonces todo esto hay que abordarlo. Se tienen que hacer sesiones familiares, los hermanos tienen que trabajarse. Tener un hermano con una condición genera algunos cambios en la estructura familiar y muchas veces hay que desequilibrar y volver a reorganizar como una acción terapéutica. A veces los hermanos están siendo cargados, se le dicen expresiones que los cargan. Cuando yo no esté, recuerda que tú eres que va a cuidar a este niño y este muchacho o esta muchacha se carga emocionalmente, porque si muchas veces no sé qué hacer con mi vida, mucho menos con la vida también de mi hermano. Entonces eso se dificulta. Entonces en terapia todo eso tiene que manejarse. Hay que facilitar la intervención grupal. De hecho, donde yo trabajo se favorece que estos padres estén en contacto con otros que viven la misma realidad. Eso les ayuda. De ahí salen muchos recursos. Es una ayuda que es esencial. También apoyar al padre en su herida narcisista, su virilidad herida. Puede pasarle tanto a papá o mamá. ¿Cómo va a ser que a mí me salió un hijo con esta condición? También la psicoeducación, que entienda la condición. Yo le digo a los padres de niños con autismo, parálisis o síndrome de Down, que son las condiciones con las que más trabajo. Nadie puede saber más de la condición que tiene tu hijo que tú. Me gusta empoderarlos de eso. Además de que ellos también se enfrentan con muchas situaciones, comentarios crueles, donde hay otros que le dicen, ven acá, y es que tú lo querías abortar y por eso salió así. Entonces, se topan con un montón de situaciones. La psicoeducación ayuda a que ellos comprendan. De hecho, hay etiologías que son desconocidas, que son, como yo les digo, en algunos casos de acompañamiento, accidentes de la vida que simplemente pasan. También tiene que haber atención para el cuidador primario. El cuidador se cansa, se agota. Entonces, quien está cuidando a una persona, niño o adulto que tenga una condición, necesita autocuidado. Y a veces me ha pasado que los padres se centran mucho en el niño, ellos se olvidan de ellos. Toda la atención que ellos quieren es para el niño. Yo recuerdo que había en una ocasión una charla y decía el tema autocuidado y la mamá entró y dijo, yo pensé que era para yo saber cómo enseñar al niño a cepillarse, a asearse. Bueno, para eso está la terapia ocupacional, donde ellos la aprenden, pero esta era para que ella aprendiera a cuidarse ella, que ponga en práctica ciertas técnicas de respiración u otras herramientas que le ayuden personalmente a restablecerse, porque es un proceso que desgasta. Aquí hay un video que me gustaría proyectar. Déjame ver. Me gustaría, José, que me confirme si el sonido se escucha. Ponlo. Sí, se escucha bien. Ok. Hay pocas cosas en la vida que duelen tanto como la muerte de alguien a quien queremos. Cuando a papá le diagnosticaron Alzheimer, eso me angustió muchísimo. Cuando murió, yo había pasado tanto tiempo preocupándome por él, pensando en él y en su salud, que sentí un gran vacío. No sabía ni qué hacer, en qué ocupar mi tiempo y mis energías. Nuestra hija, Shiho, estaba enferma y murió cuando tenía 16 años. Tenía una discapacidad, así que siempre estaba con nosotros. Perder a alguien así, que estaba siempre aquí conmigo, tan cerca, no sé ni cómo explicar lo que fue perderla. Si usted ha perdido a alguien a quien quiere mucho, ¿hay algo que pueda aliviar su dolor? Cada persona experimenta el duelo de manera diferente, pero hay algunas sugerencias prácticas que recomiendan los expertos y que han ayudado a muchas personas. Número 1. Acepte la ayuda de su familia y amigos.
Se me hizo muy difícil aceptar la ayuda de otros. Pensaba que la situación por la que estaba pasando era tan dura que mis amigos no me iban a entender. Pero cuando les conté cómo me sentía, ellos empezaron a hacer cosas conmigo que antes solía hacer con papá. Eso me hizo ver que no iba a estar sola, que mis amigos iban a estar ahí para llenar ese vacío que yo sentía. Nuestros amigos nos enviaron mensajes para animarnos y muchas flores, tantas como para llenar este cuarto. Los amigos son muy importantes. Siempre podíamos contar con ellos. Siempre estaban ahí. Número 2. Cuide su salud. Coma alimentos saludables. Manténgase físicamente activo. Beba mucha agua. Y trate de dormir lo suficiente. Eso es especialmente importante después de perder a alguien, porque el duelo puede ser agotador. Me di cuenta de que si no dormía lo suficiente, todo se me hacía mucho más difícil. Intento no mirar mucho el teléfono antes de acostarme. En vez de eso, hago cosas que me tranquilizan. Número 3. Haga cosas que le gusten. Sea equilibrado. Aunque es normal dedicarle tiempo al duelo, a muchos les ha ayudado a hacer cosas que los despejen, como hacer nuevos amigos, aprender algo nuevo o tomarse el día libre. Cuando me quedaba en casa, me sentía triste y me volvía negativa. Pero cuando salía, sentir el aire fresco me hacía mucho bien. Sacar tiempo para relajarse realmente ayuda. Número 4. Ayude a otros. A muchos les hace sentir mejor hacer cosas con otras personas. Quizás hasta pueda ayudar a los amigos o familiares que también están tristes por la muerte del ser querido que usted perdió. Hechos 20:35, que dice, hay más felicidad en dar que en recibir, me ayudó muchísimo. Así que cada día intentaba hacer algo por alguien, aunque solo fuera una llamada. Me di cuenta de que hacer eso me ayudaba a estar más contenta y también a controlar la ansiedad. Número 5. Recuerde a la persona. Hacen cosas para mantener vivos los recuerdos de la persona que perdieron. Y eso les consuela. A veces hablamos de ella y decimos cosas como, a Shijo le daba mucha risa cuando decíamos esto, o ¿te acuerdas cuánto le gustaba a eso otro? Esos recuerdos nos arrancan una sonrisa. Nada de esto va a hacer que el dolor desaparezca por completo, pero por lo menos puede ayudarlo a sentirse un poco mejor. Las sugerencias de este video concuerdan completamente con lo que dice la Biblia. El mensaje de la Biblia les ha dado paz mental y consuelo a muchas personas que han perdido a un ser querido. Si desea más información sobre cómo la Biblia puede ayudarlo a superar el dolor de perder a alguien, por favor, visite nuestro sitio de internet jw.org. Bien, este video tiene recomendaciones que son muy válidas. Aunque hay un contenido espiritual, hay recomendaciones que ya se han ido incluso mencionando, que ustedes han visto, que son parte de la terapia. De hecho, me gusta utilizar recursos así audiovisuales, más de lo que yo pueda decir en algún momento. A veces un video, un recurso audiovisual puede ayudar más a un doliente y les puede dar ideas para que ellos gestionen y vean qué les puede ayudar en un momento dado. Bien, pues hasta aquí mi participación. Déjenme verificar por si acaso, pero creo que ya no nos queda más contenido en este aspecto. Pues sí, efectivamente. Hasta aquí
Ha llegado mi participación. José, cuéntame, ¿qué sigue? Excelente, Joanny. Mira, es el espacio para las preguntas que puedan hacer los participantes. Y, Joanny, tú decías que el video tiene un alto contenido espiritual, pero los seres humanos somos un complemento de varios aspectos y la espiritualidad es uno de ellos. Y de hecho, es muy cierto que cuando una persona vive en cierto grado de espiritualidad, le resulta mucho más fácil poder llevar este proceso hacia adelante. Así que gracias, Joanny. Vamos a ver qué preguntas tienen. Catherine Díaz tiene la mano levantada. Les vamos a solicitar eso para hacer preguntas, o le escriben en el chat o levantan la mano a través del formato digital. Catherine Díaz. Buenas noches para todos. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Okay. Yo he ido a ciertos velorios y siempre tengo una curiosidad, que hay personas que se actúan de una manera como que se tiran al suelo o se dan ciertos golpes. Y entonces yo quería saber si esto se podría decir que son algún tipo de manifestaciones dentro del duelo. Sí, sí, es una de las manifestaciones. Si la persona quiere tirarse al piso y llorar, es parte de su vivencia. Obviamente hay que procurar de que no se haga daño, pero es parte de ese mismo estado de shock que le produce la pérdida. Entonces, es parte de lo considerado esperable. Ok, muchas gracias. Gracias por compartir su conocimiento con nosotros. Para eso estamos. Nancy Gómez. Buenas noches, ¿se escucha? Sí. Sí. Yo quiero saber cómo se manejaría cuando la madre de un niño, por ejemplo, de 4 o 5 años, muere o el padre. ¿Qué se haría en ese caso? ¿Se le diría la verdad? O como muchos dicen, tu mamá está en el cielo. ¿Cómo se le diría? Sí, hay que tener mucho cuidado con cómo se maneja. Recuerda que parte de lo que influye en cómo vivimos el duelo son las experiencias previas. Entonces hay respuestas que se les dan que no ayudan. Ciertamente hay detalles que si fue una muerte por atraco, que de hecho me tocó atender un caso donde el padre había sobrevivido a un accidente y después en un asalto lo mataron. Y uno de los niños vio el video porque alguien se lo puso. Eso no es muy favorable dar detalles muy ampliados. Ciertamente hay cosas que quedan grabadas, hay detalles que no podemos controlar. Ahí es bueno tener en cuenta que la verdad no daña, la verdad no hace daño. Lo que hay es que sí saber cómo transmitirla. Por ejemplo, el caso de este niño con autismo que tiene 8 años, que perdió a sus 2 padres. Los abuelos justamente me decían, ¿qué les decimos? Y la realidad es que hay que decirles la verdad. Papá y mamá murieron, están enterrados. En el caso de él, por su condición, para él no ha sido fácil integrar esto y pregunta muchas veces y es como si a los abuelos les estuviese tocando la herida constantemente. Y hay que tener esa paciencia hasta que él lo integre, de volverle a decir, murieron, están enterrados, que sepan dónde está el cuerpo del ser querido. Si hay procesos funerales en los que hay que acompañarles, necesita el buen acompañamiento de un adulto. Hay que anticiparle lo que pasó, cómo lo va a ver, pero lo que se ha visto es que con el tiempo ellos agradecen el buen manejo. El ocultar información no ayuda. Hay que saber, pues si no se convierte como en fantasmas dentro de la dinámica familiar. Joanny, está la mano de Yubi, pero antes hay una pregunta en el chat. ¿Cómo puedo con mi duelo y mis niños, que siempre estamos tristes por la pérdida de mi esposo? Sí, mira, es una situación donde el acompañamiento es fundamental. Y aquí pasa muchas veces que cuando se pierde un ser querido, los miembros de la familia sienten que no pueden manejar su tristeza para que el otro no se ponga triste. No es así. Hay que incluso favorecer momentos donde se pueda expresar lo que se siente y conectar con la tristeza.
Y, por ejemplo, me ha pasado con algunos de los casos que al adolescente le dicen, no llores para que tu mamá no te vea llorando y así ella no se ponga triste. Como familia, es un momento para unirse y vivir conjuntamente el dolor. Y si necesitan recibir el acompañamiento terapéutico, eso también ayuda. Recordar que están cada quien en etapas diferentes del ciclo vital. Para mamá es un tema más difícil porque tiene que bregar con su propio dolor y también con el dolor de los niños, con las preguntas que hacen. Entonces a veces el acompañamiento en estos momentos ayuda y tener la paciencia es un proceso difícil. Desde mi sillita aquí es muy fácil decirlo, pero acompañar en estos procesos es un tema en el sentido de que es un proceso delicado. Entonces, como familia, si pueden recibir un acompañamiento, eso ayuda. Y tener espacios, ustedes vieron, por ejemplo, las recomendaciones del video, ponerlas en práctica, hacer ejercicios ayuda. Algo que ayuda también es, por ejemplo, hacer manualidades tipo scrapbooking, como un álbum de recortes con fotos de la persona que falleció, si se le quiere poner mensajes, favorecer algunas actividades. Y en el caso de los niños, que incluso también tengan tiempo de recreación. Hay que ver también, hay que evaluar cada caso y cada familia es diferente y hay que hacer una previa evaluación, entonces así saber qué pautas están necesitando de manera específica. Gracias, Joanny. Está iPhone de Yubi, luego le sigue Griselda, Joana Cabrera, en ese orden. Sí, buenas noches. Muy buena escucharla, gracias. Son dos preguntas, tengo el atrevimiento de hacer dos preguntas. La primera es, ¿cómo yo doy una noticia a una persona que salió bien de su casa y llega muerta? O sea, a los familiares, ¿cómo abordarla? Ya una vez dicho que como dijo la compañera, que se revuelca en el suelo, que se siente ya que va a morir también porque se le murió un hijo, un hermano. ¿Cómo se da esa noticia? Y la segunda es cómo también decirle a una persona que le van a amputar un miembro de su cuerpo, porque eso es un duelo. Así es. Mira, ante lo primero que preguntas, que va relacionado, porque es saber cómo comunicar noticias trágicas. Lo primero es quién la va a comunicar y en qué estado emocional está la persona que la va a comunicar. También hay que tener en cuenta a quien se lo voy a comunicar, poder verificar qué han hecho. No es bueno dar ciertas noticias, por ejemplo, si la persona no se haya desayunado, no ha comido, es difícil porque tengo que aguantarme yo, pero por lo menos permitir que la persona coma primero y dar unos minutos y después comunicar la noticia. Hay que favorecer eso. A veces a lo que han recurrido algunos y es válido, es poder comunicar, mira, está en el hospital y está grave, más que tirar el bombazo, mira, se mató en un accidente. Entonces es saber, dependiendo de cada situación, ver cómo se acciona. Pero hay que tener en cuenta quien va a comunicar esa noticia, revisar su propio estado emocional, recibir la ayuda que necesita para después poder comunicarle a otros. En lo que tiene que ver con este proceso médico, mira, a veces mi experiencia con los médicos es que tienen poco filtro al comunicar noticias trágicas. Y, por ejemplo, cuando hice el diplomado en psico-oncología y aprendí y en la experiencia personal de estas vivencias, a veces lo que los médicos es como un blow bien pesado. Entonces, el acompañamiento de un terapeuta. Yo soy muy fanática de lo que yo hago, en el sentido de que yo vivo la terapia. Yo soy terapeuta, yo también me trabajo. Yo no creo en el terapeuta que no va a terapia, que no se trabaja para saber cómo manejarse ante ciertas situaciones, porque yo soy humana y también vivo situaciones que tengo que trabajarlas. Entonces, en este caso, volviendo a lo que tú mencionas, hay que saber, en este caso, la persona necesita un acompañamiento para ver cómo va a lidiar, favorecer que tenga la expresión de sus emociones, sus sentimientos ante esta pérdida. Hay que hacer un trabajo terapéutico, que la persona sepa
Si de repente ante la amputación de un miembro, yo no soy ese miembro, soy más que eso, pero entender eso requiere de una intervención terapéutica, donde también el terapeuta tiene que tener cuidado de saber cómo manejarse. En casos de pacientes con cáncer, a veces se tiene un solo o dos encuentros con un terapeuta, además de que vivimos en un país que tiene poca conciencia del trabajo en salud mental. Entonces, en este caso, hay que tener un acompañamiento. Y son pérdidas que, como vimos ahorita cuando hablábamos en la charla, a veces son no validadas y desautorizadas. Y por lo menos tú estás vivo. Se encuentra la persona con respuestas como estas. Entonces, la familia necesita formarse en esto, en el sentido de recibir el acompañamiento y saber cómo manejarse con esta persona que ha recibido una noticia como esa, de que va a perder un miembro de su cuerpo. No sé si te respondí a tu inquietud. Griselda ahora tiene la palabra. Disculpe un segundito antes de entrar con Griselda, porque creo que la pregunta, la respuesta de lo que Yubi quería saber no es en cuanto a lo familiar, sino a cómo abordarlo como psicóloga. Ok. Sí, en ese caso, recuerda que como psicóloga no eres tú que va a dar la noticia. Por ejemplo, si de repente ocurrió un accidente trágico, un familiar es que lo va a manejar. Te digo que en este caso el familiar tendría lo esperado, tendría que ser eso, no es lo que siempre ocurre. Entonces ya cuando vienen a terapia, ellos vienen a contarme la situación que han vivido. Ahora, por ejemplo, terapeutas que trabajan en entornos donde quizá en este caso a José le ha tocado más que a mí dar la noticia de que una persona tiene VIH y que tiene que enfrentarse a lo que esto implica. Entonces ahí hay todo un protocolo de cómo psicólogos hay que manejarse, favorecer que la persona exprese la frustración que tiene en el momento y el poder comunicar con la verdad lo que se está viviendo. O sea, va a depender de cada caso, pero ante ciertas situaciones trágicas, cuando viene el paciente a llegar donde el psicólogo ya tiene una información. Y yo como psicóloga, si me toca a mí transmitir la noticia a algún familiar o un amigo, entonces saber manejarme, asegurarme de si comió, que esté estable. Ah, bueno, ya se bañó, le puedo dar la noticia y asegurarme de eso. Pero recuerda, cuando viene a llegar al consultorio y a solicitar la ayuda terapéutica, ya generalmente sabe. El paciente en sí con oncología, ya el médico le ha dicho que tiene cáncer y ya tiene con ese impacto donde ti. Joanny, luego de que Griselda tenga la palabra, que la dejamos esperando ahí un ratito, entonces doy una breve opinión sobre ese punto que preguntaba Daisy. Griselda, por favor. Buenas noches, ¿me escuchan bien? Sí. Fuerte y claro. Bueno, yo le voy a contar una breve historia y es porque tengo una curiosidad y es que hace 12 años mi padre lo mataron, entonces él salió para un lugar a buscarme, pero había otra persona que era mi abuela que me dijo que me fuera por otra vía con ella. Entonces yo me fui con mi abuela, pero mi padre salió por otro lado a buscarme. Resulta que cuando él fue una Navidad, él fue a buscarme a ese lago, a él lo mataron. Entonces resulta que mi familia, por parte de él, me echaban a mí la culpa y me veían a mí como la persona culpable por no irme por donde ellos me dijeron que me fuera. Yo no viví la etapa del duelo, como dicen, porque fue tanto las frustraciones que yo viví, porque yo me sentía culpable, pero no viví como dicen, la etapa del duelo, aparte de que yo acababa de cumplir mis 13 años, o sea, era un adolescente. Y no sé en realidad cómo yo muchas veces como sentirme en confianza con mi familia, porque yo siento que ellos se sienten como que yo veo que ellos me ven a mí como una persona aparte. O sea, después de eso, hay mucho que se dificulta como verme a mí como un miembro de la familia y algo que a mí me ha afectado mucho. Yo he asistido a mucha terapia. De hecho, estudio psicología educativa, pero
a mí se me dificulta mucho como poder entender ese tema de que no fue, o sea, yo estoy convencido de que no fue mi culpa, yo sé que no tuve nada que ver, pero muchas veces como me cuestiono, que quizás no debí irme por ahí. O sea, no sé bien cómo explicarme realmente. Sí, de hecho es lamentable lo que te ha tocado vivir y es bueno que tú sepas que cuando pasan ciertas situaciones, el encéfalo se queda pensando, o sea, esta parte cerebral se queda pensando en lo que pasó, lo que pudo haber pasado, lo que pude haber hecho diferente. Entonces es una situación que naturalmente te marcó y lo que más complicó, como tú dijiste, tu vivencia fue la reacción de otros, porque mucho de lo que se tiene que manejar en la vivencia y en la terapia del duelo es que hay muchas cosas que no se controlan. No podemos dar ni siquiera a veces los 5 minutos siguientes de lo que pudiera pasar. Entonces hay cosas que no se controlan. Pero obviamente que sí, que complica la opinión de otros más la edad que tú tenías, lo que fue esa vivencia. Y si a eso marca tu historia, si tú haces una línea de vida, tu historia está marcada con esa situación que tú viviste y con el manejo que se tuvo. Yo recuerdo cuando hice mi primera tesis que trabajé con jóvenes que estaban internos en Najayo Menores en ese momento, que ahora es Ciudad del Niño. Y recuerdo uno que en la entrevista él me decía que yo soy un asesino desde que nací, porque lo cargaron con que su mamá murió de parto y que él fue el que mató a su mamá. Entonces, si él fue el que mató a su mamá, ya él se le importó matar a otra persona más. Es muy doloroso, es muy triste que ese sea el manejo que se tenga. Y ciertamente nosotros mismos como terapeutas no controlamos todo lo que se da alrededor, más bien con los casos que nos llegan es ver cómo se vive de una manera más sana, más apropiada. Bien, ciertamente, no sé, en casos como ese, Joanny, que mencionas, uno puede pensar en profecía autocumplidora, en una especie de programación y demás. Sí. Mira, el tema de dar noticias catastróficas no es un tema fácil, pero realmente no hay una forma bonita de dar una noticia catastrófica. Yo he conocido casos donde justamente como tú bien has dicho, las circunstancias han permitido que se vaya filtrando poco a poco para que sea más fácil de asimilar. Por ejemplo, una amiga que el esposo se fue a Estados Unidos porque era costumbre viajar con cierta regularidad, pero a los pocos días de estar allá, entonces murió en una situación ahí de un accidente. Claro, los familiares de él la llaman y le dicen, mira, fulano tuvo una situación y está hospitalizado con cierto nivel de seriedad. O sea, ¿para qué? Para que ella entonces se embarque en un vuelo y así poco a poco le fueron dando la noticia, poco a poco hasta que ella llegue y finalmente se encuentra con la dolorosa realidad. Y el relato de ella es que eso le permitió asimilar de manera, digamos, menos dolorosa. No es que no duele. O sea, quizás más fácil de sobrellevar el proceso. Yo he tenido la oportunidad de tener que, digamos, abordar a personas antes de procesos de amputación. Y en el caso de mi madre, por ejemplo, puedo decir que como miembro de la familia, no como terapeuta, me tocó ser este ente mediador. En el tiempo que bien tú sabes que a mi mamá le iban a amputar una pierna. Pero luego, fruto de esa vivencia, entonces me tocó acompañar a algunas otras personas, incluso algunas alumnas de la universidad que entonces luego me comentaban de alguna amputación que le iban a hacer a algún familiar y llegué incluso a ir allá al mismo centro donde atendían a mi mamá a abordar a algunos pacientes para que se dieran, porque la reacción inicial del paciente cuando le dicen te van a amputar es si me amputan me muero. Y hay una realidad, si tú dices si me amputan me muero, te vas a morir, porque es que te preparas para morirte, o sea, tú condicionas tu cerebro a que ceda. Y cuando una persona cede mentalmente, su cuerpo no se va a defender. O sea, ante un proceso invasivo como lo que es
una amputación, no solamente el cuerpo que tiene que estar preparado, la mente también. Entonces debe haber una preparación. Y recuerdo el caso de una amiga nuestra de trabajo de allá de la aldea, ¿verdad? Para no mencionar nombre por un tema de delicadeza, confidencialidad, que ella estaba en su casa con su padre ahí en muy mal estado de salud, y un día yo voy a visitarla y entonces le digo, no, pero él no puede estar ahí así, vamos a llevarlo para el hospital. Pero es un hombre que tenía casi el doble de mi cuerpo y no había más hombres. O sea, tú sabes, en la aldea solamente mujeres y niños. Y tomo yo este hombre y empiezo a llevarlo hacia mi vehículo y lo llevo. Y cuando lo llevamos al hospital, no recuerdo quién fue, si fue una de las señoras que trabaja ahí que se fue conmigo para luego ya venir más atrás. Creo que el hombre no duró media hora vivo en el hospital. O sea, cuando ella llegó, ya estaba la noticia de que murió. Entonces, una de las ideas que uno se pone, bueno, si no lo hubiese sacado de su casa, si no lo sacó de su casa, quizás estuviera vivo, bajo la idea de, no sé si el esfuerzo al sacarlo, el esfuerzo que él mismo tuvo que hacer, si esto influyó, pero tampoco sabemos si en el hospital le pusieron algún medicamento, porque en los hospitales se manejan muchas veces muchas cosas de manera muy discrecional, pero la realidad es que murió. Entonces, la primera reacción, que es muy común que tuvo ella y es muy común en personas así, bueno, pues yo también me voy a morir. Ella decía literalmente que se iba a morir porque ella no podía vivir sin su papá por la relación tan cercana que había. Y esta reacción es normal y nosotros jamás debemos intentar ir en contra de estas reacciones. En los procesos de duelo siempre, como decía Joanny, a la hora de acompañar a la persona, hay que ayudarle a conectar con esos sentimientos, reconocer, escuchar. Escuchar es quizás la parte más difícil en los tiempos en que estamos viviendo, en que la gente no escucha. El escucha es sumamente importante. Hay aquí unas preguntitas, yo pienso que con estas estaríamos cerrando en el chat. Decía aquí una persona, soy muy sentimental, ¿cómo puedo controlar mis lágrimas al ver personas llorando? Otra persona, ¿cuál sería la respuesta correcta de decirle a un niño que perdió a un ser querido? Y la última, ¿cómo podemos dar consuelo hoy día a las personas que han tenido pérdidas de seres queridos por el COVID? Entonces, Joanny, bueno, hay otra más, pero di esas para no cargarte demasiado. Sí, espérate, vamos por parte. Repíteme la primera. Ok, la primera decía o dice, soy muy sentimental, ¿cómo puedo controlar mis lágrimas al ver personas llorando? Bueno, ahí yo caigo de nuevo en que hay que trabajarse. Yo les decía ahorita que la primera que cree en el trabajo que hace soy yo. Yo creo mucho en el trabajo terapéutico, entonces hay que trabajarse. Porque, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué característica personal tengo yo que me conecta con el dolor de esta otra persona? ¿Qué duelo activo, qué dolor tengo yo en mi vida que me está conectando y que yo no lo he trabajado? Entonces, en este caso es esencial trabajarse para no vivir haciendo una contratransferencia con los demás. Ver qué parte de mí es esa que está conectando. Y es bueno a veces saber que a veces hay saturación de duelos, saturación de situaciones difíciles, de traumas. ¿Sabes? Y yéndome un poquito, me acordé ahora de algo que quería decir ahorita, José, de lo que tiene que ver con la intervención en crisis y traumas, que también es esencial. Me estoy yendo a algo detrás que me acordé ahora para mencionarlo. Sí, es importante en el caso nuestro como psicólogos también tener ese conocimiento de manejo de crisis y traumas, cómo dar intervención en crisis, la intervención del momento. Entonces, volviendo con la pregunta, hay que trabajarse. Tengo que conectar con mis dolores, en el caso tuyo tienes que conectar con los tuyos para ver qué es lo que tanto te mueve. Muy bien. Esta pregunta dice que su padre murió hace 2 años y después del entierro no ha podido volver más. Imagino que al cementerio. ¿Es bueno que vaya para enfrentar la realidad?
Las vivencias y lo que hay que hacer, eso es particular. Hay quien necesita ir en todo momento. Hay quien prefiere no ir. De hecho, el cuerpo es muy sabio y nos está diciendo que nos da calma, que nos da paz. Ahí, como mencionaba ahorita, hay quien necesita recoger todo lo del ser querido y no tener nada que les recuerde. Es una decisión que se respeta. Entonces, en este caso, no es bueno forzarse a hacer algo que no se siente hacer, porque no estamos hablando de alguien que está en una constante negación, que no acepta la realidad de la pérdida. O sea, hay que evaluar cada caso. Bueno, estás aceptando la realidad de la pérdida, ok, en tu decisión si vas o no vas. Eso se respeta. Cada quien, repito, lo vive de manera diferente. Recuerdo una paciente que lleva todas las semanas, después la misma vida es que te ayuda a ir espaciando eso porque hay que ir conectando con la realidad. Y hay otros que vienen con otro tipo de creencias que le han transmitido su familia. Yo recuerdo una persona que me dice, mi papá me decía que el muerto con tierra tiene, yo no tengo que ir al cementerio, eso también se respeta. Bien. ¿Cómo podemos dar consuelo hoy día a las personas que han tenido pérdida de seres queridos por COVID? Ya, la realidad es que esta situación del COVID es toda para una charla completa, porque parte de lo que es importante son como los rituales en el sentido de lo que va, de si un discurso funeral cuando la persona murió, todo eso, el acompañar, el estar presente. Y eso en periodos de COVID se ha visto afectado. De hecho, recordamos como desde un inicio lo que se estaba haciendo era que la persona no recibía el cuerpo del fallecido. Entonces, brindar el apoyo en este caso es esencial y saber contener y consolar, saber tener la escucha activa, que el familiar pueda expresar toda la frustración, toda la preocupación que vivió, porque entonces es una pérdida que viene acompañada de momentos de mucha angustia, de momentos donde con cargas emocionales yo no pude estar ahí, yo no pude pasarle la mano, yo no pude hacer nada, yo no sé si realmente se le trató bien en el hospital. Entonces, quien le toque acompañar, en este caso, tiene que tener la suficiente paciencia, entereza, de brindar la contención que necesita, escuchar, favorecer que la persona pueda expresar y repetir lo que ha sido esta experiencia traumática. Porque no es lo mismo el duelo con alguien a quien yo pude acompañar y me queda la sensación de que estuve ahí, a que ni siquiera lo vi, a que ni siquiera pude despedirme, o que todas esas variantes van a marcar de una manera particular lo que ha sido esa vivencia. Entonces, en el caso de quienes como familiares les toque o como amigos acompañar, estar presente, brindar ayuda práctica, que eso es muy necesario. Incluso algo que funciona es también, no hay que decir muchas cosas, porque en decir muchas cosas a veces se dicen cosas inadecuadas. Es incluso hasta preguntar cómo quieres que te ayude. Cuando se enfrenta a alguien a una pérdida de este tipo, hay que hacer muchos papeleos, muchas cosas en las que la persona necesita ayuda práctica. Y si yo puedo apoyar en alguna de esas diligencias que hay que hacer, entonces apoyar de esa manera. Excelente. La última pregunta, dice una persona aquí, mi madre murió hace 11 años, la mataron en un atraco, aunque quizás necesite ayuda psicológica, honestamente en aquel momento no la busqué y manejé personalmente mi duelo. Recientemente perdí una amiga muy querida y sentí una mezcla de dolor por la pérdida de mi madre y la actual. Y ella dice, ¿por qué? Pregunta. Sí, recuerden, como les decía ahorita en la charla, hay experiencias previas que condicionan lo que ha sido la vivencia del duelo. Los amigos, dependiendo de qué tan cercanos sean, son muy importantes en la vida. Y algo que influye en la vivencia del duelo es las circunstancias en las que murió esa persona. Hay circunstancias, por ejemplo, de muertes repentinas que para el cerebro son difíciles de procesar. Entonces, hay que ver en cada caso. O sea, ya hay un historial, ya hay una situación que fue traumática, que marcó, que la persona la manejó como pudo. No vamos a decir si bien o mal, la manejó como pudo en esa circunstancia, en ese momento.
Y hay que ver qué otras situaciones, porque recuerden, y les decía ahorita cuando hablábamos con el contenido teórico, cuando hay situaciones donde se ha evadido la vivencia, a veces el cuerpo grita de alguna forma lo que nosotros callamos y sale de cierta manera con algunas situaciones, una hipertensión, algo, de alguna manera el cuerpo gritó lo que yo callé. Que eso pudiera pasar, no es que es absolutamente así. Entonces, ya si esa persona hace una línea de vida y anota todas sus pérdidas y cómo ha pasado todo, cada una ha sido diferente y ha dejado una huella diferente en su vida. Y hay pérdidas ahí que son traumáticas en lo que ella cuenta. Y a veces también pasa que los duelos se enganchan. Hay situaciones emocionales que se enganchan unas de otras. Y recuerden algo, los duelos no se cierran, no se concluyen, se integran a la vida. Y no es decir, bueno, aquella situación ya pasó y entonces ahora eso es esperable y puede pasar. Que una situación me marque más que otra, quizás porque estoy en un momento de la vida diferente. Hay que hacer un análisis individual del caso, pero es saber que cada pérdida impacta de una manera diferente. Y a veces se tiene como duelos no validados las pérdidas de los amigos. Se piensa, no, pero fue un amigo, y quizá con tu mamá tú no sufriste tanto y también tú sientes que te desestabilizó. Hay que ver, de cada circunstancia es totalmente diferente. Hay que ver en qué momento de mi vida esto ha pasado ahora. Y recuerden, en este caso, estamos en una sociedad y un mundo que se ha visto muy afectado por las pérdidas por COVID, donde ha habido una saturación para el cerebro de malas noticias repentinas y consecutivas. Y todo eso influye. Hay que hacer un análisis del caso y entender que esas variables influyen. Joanny, excelente. Muchísimas gracias por este tiempo de calidad compartido. Gracias a cada uno de los presentes, a cada una, sobre todo a las que compartieron parte de su experiencia con sus inquietudes que ayudaron a enriquecer esta charla. Ciertamente el tema es bien amplio, hay mucho para dar y ya vemos que ya ustedes ven que nuestra querida Johanna es un cuarto bate que tiene mucho para dar, así que nada. José, dime. Estoy viendo algo acá y no quiero dejar de mencionar y me disculpas. Sí, muy bien. Heidi puso con respecto a mi pregunta, es como decirle a los niños de la pérdida de un ser querido. Me refiero porque a mi niña de 5 años se le murió un primo hermano de 4 años y yo le he dicho que es un angelito y está en el cielo. Ella mira y me dice que no lo ve volando y me ha dicho que ella también quiere ir y morir. Estas son parte de las consecuencias de cuando, primero también hay que partir de que no tenemos una información adecuada de qué decir y la decimos desde el propio dolor que se está sintiendo. Entonces, ahorita yo les decía en torno al manejo con los niños que hay que saber qué decirle y cómo decirle. La verdad no daña. Murió, está enterrado, incluso hace bien que vaya al cementerio y vea dónde está su primito de 4 años. Ella apenas tiene 5, a medida que siga creciendo, su procesamiento cognitivo le va a permitir ir entendiendo más la pérdida, pero hay que decir la verdad, porque entonces hay respuestas que les confunden más, hay respuestas que hacen que se pongan en contra de Dios, porque Dios se lo llevó, que es un angelito, pero mira cómo ya, de hecho, ella misma dice, yo miro y no lo veo. Entonces, hay materiales, hay un material que se puede ubicar, cómo hablar con los niños sobre la muerte, y así por el estilo, que conviene ponerse en contacto con este tipo de información para poder dar respuestas que sean más asertivas en este caso. Excelente. Muy bien, entonces, Joanny, gracias. Y gracias a quienes nos acompañaron. Ya nos veremos el próximo sábado, en el cual estaremos cerrando este ciclo. Yo creo que hoy cerramos con broche de oro esta parte. Buenas noches. Bye, bye. Gracias por la invitación. Gracias.